El Club del Cambio. Empresas en movimiento. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo del Club del Cambio. Este club donde semana a semana nos juntamos con empresas que miran el futuro y el futuro con acciones concretas hoy. Hoy tenemos dos empresas invitadas. Me encanta cuando nos juntamos con dos empresas. Y las dos empresas invitadas hoy, una es Aclaro Resources con Nelson Donoso, su gerente general. Bienvenido, Nelson, al Club del Cambio. Muchas gracias por la invitación. Esperamos estar a la altura de tu programa. Vas a estarlo. Y RIQ Ingeniería, Tomás Galassi, gerente técnico de infraestructura. Tomás, bienvenido al Club del Cambio. Muchas gracias. Estamos muy contentos de poder estar acá y contar un poco lo que hacemos. Me encanta este capítulo. Bueno, partamos, Nelson. Aclara está en el negocio de la minería de las tierras raras. Primero, cuéntanos cuál es la industria de las tierras raras. Es muy interesante esa pregunta porque en realidad a mí no me gusta plantearla desde el punto de vista de los elementos químicos que son las tierras raras. Son los 17 lantáneos que están en la tabla periódica. Las tierras raras son la oportunidad para el combate del cambio climático en la realidad. Y yo te diría que el uso más importante que tienen estos elementos son el poder producir los magnetos que requiere un motor de un auto eléctrico o el que requiere también el motor de un generador eólico. Los magnetos son muy importantes porque son capaces de hacer muy eficientes estos elementos. O sea, puedes generar más con más magnetismo en el caso de un generador eléctrico, o puedes tener más autonomía si el motor es más eficiente con la misma batería en un auto eléctrico. ¿Y cuán común son las tierras raras en términos de la minería en Chile y en Latinoamérica? En general, claro, por nombre un poco lo dice, se tiende a pensar que hay pocas en el mundo. En realidad no son tan escasas, como dice su nombre, pero sí es poco común encontrarlas en formas que sean de alguna manera sosteniblemente ser explotadas o que de verdad sea posible desde el punto de vista del proceso químico, digamos, de obtenerla. No todas tienen las mismas concentraciones de todos los elementos, y los elementos más importantes que el mundo requiere hoy día, que son los críticos, hoy día determinado que el disprosio y el terbio, después podemos hablar un poco más de eso, en el caso de Chile están presentes. Y RIQ Ingeniería, cuéntanos, Tomás, una empresa de ingeniería que nace en el país pero se ha internacionalizado y hay además una como profunda cobertura en distintos proyectos. Cuéntanos un poco, para los que no conocen a la empresa, de qué trata RIQ Ingeniería como compañía y su historia. Bueno, RIQ comienza el 77 con 3 ingenieros que, bueno, hay que entender un poco las necesidades que se tenían en Chile en ese entonces, y ahí es por qué nace RIQ Ingeniería. Chile era muy diferente hace 47 años atrás. Teníamos otras necesidades, teníamos una ruta 5 que era una sola vía, con algunos tramos pavimentados, los más cercanos a Santiago. No teníamos alcantarillado, teníamos un 40% de cobertura de la red de alcantarillado, agua potable también tenía un 60% de cobertura a nivel país, no existía el tratamiento de agua, y es en ese contexto en el cual estos 3 ingenieros comienzan a aportar a su país mediante ingeniería, mediante el diseño de obras viales, el diseño de saneamiento, y así fue como fue acompañando al país en este crecimiento que tuvimos exponencial y que nos dejó como referentes a nivel de Latinoamérica en lo que es materia de infraestructura. Y cuando hablamos de los servicios que ustedes prestan como compañía de ingeniería, ¿cuáles son los más tradicionales? Mira, principalmente se podría categorizar en la gestión de proyectos, o sea, desde un proyecto desde su ciclo de vida está lo que es el concepto, la idea conceptual, a pasar a una etapa de ingeniería de factibilidad donde empezáis a analizar ciertas alternativas. Nosotros estamos a lo largo de todo el ciclo de vida. Podemos estar desde las etapas conceptuales, ingeniería de factibilidad, pasar a la ingeniería de detalle, y durante la etapa de construcción, servicios de inspección técnica de obra y gestión de la construcción también, gestión del proyecto, gestión de la cartera de proyectos de los clientes. Los acompañamos a lo largo de todo este ciclo. Nelson, puede ser súper tradicional para alguien pensar en la industria minera metálica y se hace más o menos una idea cómo es el proceso extractivo. ¿Cómo funciona el proceso de la industria de ustedes? Mira, lo primero es contarte que el material se encuentra presente en lo que se denomina o se conoce como arcillas iónicas. Estas arcillas iónicas
nosotros las hemos encontrado desde Maule hasta Angol, más o menos en la cordillera de la costa están presentes, en diferentes concentraciones, habrá mejores yacimientos que uno que en otro. Es importante mencionar que está en forma de arcillas y alianza iónica, porque con eso tú de alguna manera determinas que el proceso con el cual vas finalmente a cosechar estos minerales. Nosotros llevamos hartos años en eso, hemos trabajado con la Universidad de Concepción, hemos trabajado con la Universidad de Toronto y hemos patentado hoy día un proceso que es capaz de recuperar estos minerales desde estas arcillas iónicas de una manera sustentable. ¿Qué quiere decir sustentable? Primero, que recircula sus productos químicos. El 99% de las sustancias químicas que nosotros utilizamos se recirculan. Y lo más importante, que es la base del diseño de esto, no tomamos agua del entorno, no usamos agua de uso humano. El agua que vamos a usar, que requerimos solo un 5% de agua adicional, porque el 95% del agua este proceso es capaz de recircularla, la tomamos del agua que ya usó la ciudad de Concepción, que está siendo dispuesta al río Biobío. Nosotros tenemos hoy día una alianza con la compañía Esbio y lo que hacen es tratarla para que la podamos usar. Entonces, hemos diseñado un proceso que permite ambas cosas: recircular lo que usamos, usar el agua ya usada por la ciudad de Concepción, y por otro lado, después de procesados los materiales, la arcilla donde hemos recuperado estos minerales críticos que el mundo necesita, la arcilla vuelve al suelo fértil. Y ahí tenemos todo un proyecto de generar bosque nativo, que después te voy a contar más detalles de aquello. En el caso, Tomás, de la ingeniería, y uno piensa en cálculos, piensa en planilla. ¿Cómo ha sido el proceso en los últimos 10 años en los cálculos, en las planillas y finalmente en el asesoramiento a los mandantes en los proyectos, de incorporar visiones de sostenibilidad en el desarrollo del trabajo de ustedes? Bueno, la sostenibilidad requiere de crecimiento, requiere de oportunidades, requiere que la gente tenga acceso a las necesidades básicas, que es una carretera, que pueda tener acceso a que no sea un derripio, que cuando se llueva no se genere barro, que pueda transitar por ahí la señorita Juanita de alguna zona rural. Entonces ahí es donde desde que comenzamos ya se sabía el aporte que estábamos haciendo, que es directo. O sea, tú cuando vayas a un proyecto te relacionáis con la gente, entendís en el contexto en el que estáis y como empresa ya teníamos el conocimiento de estas necesidades. Y siempre buscando un poco hacia las mejores prácticas, los socios viajaban, iban a congresos y así fue como fueron viendo también un poco lo que esta nueva tendencia, por así decirlo, que yo creo que más que tendencia es ganar conciencia como seres humanos de que todo el desarrollo que habíamos hecho había sido a costa un poco del medio ambiente y de la sociedad también. Es que fuimos dándonos cuenta que se tenía que adoptar esto un poco de a poco, lo cual surge un poco de manera natural también, porque RICU es una empresa familiar que mantuvo constantemente esta esencia de familiar, siempre preocupada por nuestro equipo, por sus colaboradores, por todos nosotros, y también basado un poco en la calidad, en siempre aportar con calidad. Y estos dos pilares fueron los que fueron un poco sustentando nuestro crecimiento y que permitió que la adopción de la sostenibilidad en cuanto a cómo funcionamos, con lo que hacemos y la huella que pretendemos dejar, se uniera rápidamente a lo que es nuestro negocio. Y para darle un ejemplo a las personas que nos escuchan, proyectos como regalones y favoritos de la historia de ustedes que hayan participado, en los cuales se sientan orgullosos, o alguno importante que estén desarrollando hoy. Bueno, hoy en día si lo vemos en la cartera de proyectos, son proyectos chicos, pero yo creo que generan un gran cambio. Son estudios que hemos estado apoyando a la Dirección de Obras Hidráulicas, en la cual estamos haciendo los planes, los diagnósticos y planes de inversión para los sistemas de agua potable rural, también para el tratamiento de agua en las zonas rurales. Esos son servicios muy chicos que impactan realmente en la sociedad. También para EFE estábamos haciendo un estudio de accesibilidad universal para las estaciones de EFE. Esos son también estudios que tienen realmente un impacto en la gente. Y bueno, los puentes. Hoy en día estamos terminando la inspección técnica al puente industrial, que aquí de Nelson, es de la zona, va a venir a beneficiar a grandes comunas de esa zona. El puente Chacao también, que el puente un poco en lo que es infraestructura, la conectividad, el cómo une dos zonas, trae oportunidades a la gente. Son proyectos un poco icónicos que benefician directamente a la sociedad y yo te diría eso.
Cuando uno está desarrollando un nuevo modelo con además un proceso innovador, en el caso de ustedes, Nelson, patentado además, ¿cómo se involucra también la comunidad? Estamos hablando de un terreno que se trabaja de forma sostenible. ¿Hay una relación con la comunidad? ¿Hay un factor también social de desarrollo social en términos de trabajo con proveedores, con obviamente el desarrollo de empleos? ¿Cómo ves eso también dentro del plan de estrategia de ustedes? Muy importante. Yo quisiera conectar con lo que tú nos contabas recién, porque se venía a la cabeza mi abuelo contador, que terminó cuarto medio y le tocó emprender en este Huachipato a los 50. Mi abuelo, mi padre, que pudo estudiar ingeniería de ejecución. Nosotros hoy día que tenemos la posibilidad de ser ingenieros civiles. Entonces yo creo que nuestra mirada de futuro hoy día es mucho más desafiante. O sea, la capacidad que Chile tiene instalada desde el punto de vista de la ciencia, de la ingeniería, de los recursos que tenemos, nos obliga a desafiarnos de una manera alta. Y ese desafío alto tiene que estar de la mano con las comunidades. Tenemos la relación con las comunidades tiene que ser íntima. Tú tienes que tener una percepción concreta de que tu proyecto en particular, cualquiera que sea, va a hacer que esa comuna, que ese lugar donde tú estés hoy día operando, va a ser un mejor lugar una vez que tú estés funcionando. Y para eso es fundamental relevar cuáles son los intereses de las comunidades. Los intereses del chileno común y corriente son educación, salud, trabajo, empleo, pero tú tienes que ahora sumergirte en esas 4 ejes, digamos, y encontrar las cosas más específicas que a lo mejor a una comunidad en particular le preocupan. Nosotros hemos concentrado mucho esfuerzo de eso. Para que tú te hagas una idea, la comuna de Penco tiene 50.000 personas, una comuna mediana. Nosotros hemos llegado a 10.000 personas de la comunidad en contacto directo con la información del proyecto. Y vamos a pasar un año 2025 más muy intenso en esa relación con la comunidad. La relación con la comunidad tampoco es como light, no. La comunidad te exige ciertas cosas y por otro lado tú tienes que estar con la sintonía de aquello y eso ha implicado en este proyecto modificaciones, incluso de ingeniería de lo que vamos a desarrollar. Fundamental escuchar a las comunidades hoy en día y para adelante, sin lugar a dudas. Qué interesante lo que dice, es decir, este trabajo donde puedes encontrar adversarios en el proceso que no necesariamente tiene que ver con la ley, sino que tiene que ver con personas que pueden dar sus puntos de vista. ¿Cómo logras balancear las distintas posiciones para encontrar la decisión que tienen que tomar? El gran desafío, creo yo, incluso de la humanidad, no tan solo de Chile, tú lo decías cuando conversábamos antes de entrar, es que en esto específicamente del cambio climático, se encendieron todas las alertas de la temperatura. Los científicos se dieron cuenta y tienen una hipótesis. Y nos dicen, ¿saben qué? Si ustedes toman ciertas acciones, tienen una posibilidad razonable de revertir eso. Es una hipótesis. Y lo que tenemos que hacer es desplazar el uso de los combustibles fósiles. Pero la Tierra no, es el diagnóstico, digamos. Entonces ahora lo que la Tierra nos dice, porque ella va a seguir andando a 110.000 kilómetros por hora pese a nosotros, digamos. Si ustedes quieren seguir acá, pónganse ahora de acuerdo, actúen de manera inmediata y lo que tú nos decías muy bien, busquen el bien común. Esa búsqueda del bien común parece sencilla, pero la verdad es que la humanidad en su historia le ha costado encontrarla. Yo creo que el desafío de nuestra generación es hacer entender cómo podemos llegar a identificar ese bien común y de verdad ponernos en campaña hoy día, porque al menos respecto del cambio climático estamos muy atrasados. Y en el caso de ustedes, Tomás, ¿cómo se vivió el proceso de una compañía dedicada a la ingeniería que en algún momento toma una decisión estratégica de hacer un plan de sostenibilidad y decidir por ciertos pilares? Uno, ¿cómo nace eso? ¿Cómo se involucra al directorio, al gerente general para hacerlo como una visión global compañía? Y dos, ¿cómo se compromete al equipo a incorporar también esta visión en los procesos de trabajo? Bueno, en la transición fue un poco natural y yo creo que la pandemia también nos ayudó a darnos cuenta de la flexibilidad que teníamos. Se armó durante el 2020-2021 se armó un comité de COVID que su foco principal es, nosotros en ese entonces debíamos haber tenido alrededor de 1.900 personas, era que realmente necesitaban una contención. No solo era que no podíamos llegar al contrato minero con COVID porque íbamos a esparcir el COVID dentro de toda la minería y el mandante claramente no iba a estar muy contento, sino que nos dimos cuenta que la gente estaba muy sola, estábamos todos muy encerrados, necesitábamos cierta contención.
Y el comité COVID logró demostrar la flexibilidad que teníamos y la preocupación que teníamos por nuestro equipo. Esto que yo decía, que la empresa mantuvo su esencia familiar, siempre muy preocupada de su equipo. Eso nos permitió, ya el 2022 fue cuando el hecho que es una empresa familiar, en ese entonces los dueños estaban en gran parte involucrados en este comité COVID, preocupados de qué es lo que estaba ocurriendo, es que ya los conceptos de sostenibilidad, de ESG, de responsabilidad social, estaban sonando muy fuerte y nos empezamos a dar cuenta que gran parte de estas buenas prácticas nosotros las teníamos incorporadas. Y era cosa en un momento de aterrizarlas algunas, de empezar a escribirle y darnos cuenta de que la estrategia de sostenibilidad estaba un poco ya, la teníamos avanzada en ciertos aspectos. En 2019 ya habíamos ido a plantar árboles, 250 árboles en Renca. Habían ciertas parte del propósito que tenemos de contribuir a la región de manera sostenible. Ya está un poco implícito dentro de nosotros, de nuestro negocio, la sostenibilidad. Y así fue como en el 2022 contratamos una empresa que nos ayudó a aterrizar esta estrategia de sostenibilidad en base a 3 pilares que a mí me gusta mucho, que es el somos, hacemos y multiplicamos. El somos es cómo somos nosotros como equipo, como la fuerza de trabajo, el tema de equidad de mujeres. Nos pusimos 18 metas, las cuales están alineadas con los ODS, la relación con los proveedores locales, usar pymes, eso en cuanto a somos. Hacemos en nuestro servicio. Empezar a aterrizar un poco más qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos enfocando en línea con la sostenibilidad. El servicio que decía del agua potable rural, que empezamos a trabajar más con la DOH, se empezaron a activar servicios que estuvieran en línea hacia eso. Y bueno, también hay los temas medioambientales, cómo hacemos en nuestro servicio, cómo estamos, donde sea que estemos, cómo estamos dejando huella. Y ahí nos pusimos meta de que un 20% de los contratos en los que estemos tengamos relaciones con la comunidad, entendamos cuáles son sus necesidades y aportar en eso. Un ejemplo de ello es en Litueche estábamos haciendo una inspección técnica para un parque eólico y el cliente tenía una estrategia de relacionamiento comunitario en la cual nos invitó a participar y estuvimos dando charlas a liceos de Santa Cruz en cuanto al funcionamiento de las turbinas, en cuanto a la mecánica involucrada y cómo de ahí se pueden generar cierto interés en los mismos alumnos, en cuanto a que hay oportunidades de trabajo, hay áreas en donde nos podemos especializar y el multiplicamos en dejar que nuestra huella no solo corresponde a lo que hacemos, sino que tenemos que ir más allá. Hay que tratar de buscar alianzas con empresas, con otras empresas, con las universidades, para tratar de educar, para tratar de ir creciendo este impacto. En el caso de Aclara, Nelson, y como Tomás decía, el tema de la alianza, claramente en un proyecto del cual están ustedes, donde hay innovación, hay patente, hay un desarrollo nuevo, siempre aparecen alianzas público-privadas, corporaciones, empresas que pueden participar. ¿Cómo ha sido el proceso de cultivar alianzas para ustedes desarrollarse? Y por otra parte, cuéntame, ¿cuál es la etapa de hoy en términos de la empresa, en términos de la planta de Penco? ¿Cuál es el funcionamiento actual y cuál es la proyección hacia futuro? Mira, es bien bonita la historia de este crecimiento exponencial que ha tenido esta desarrolladora hoy día mundial, Aclara. Y hemos tenido que convocar a la ingeniería, hemos tenido que convocar a la ciencia. Nosotros hoy día tenemos 2 proyectos, que son el proyecto que está en Chile, en la comuna de Penco, un proyecto que está en Brasil, pero además estamos desarrollando toda la cadena de valor para llegar hasta la fabricación del magneto. Un magneto requiere primero de hacer el concentrado de tierra rara, de un proceso de separación, que es una planta incluso de CAPEX mayor que el de la minería. Después hay un proceso de alianza metalúrgica. Ahí aparece una fundamental. Nosotros hace un poquito más de un año atrás, está celebrando un año en marzo, logramos esta alianza con el grupo CAP, que eso es fundamental, porque sus conocimientos en metalurgia son fundamentales. Estamos pensando en que esa etapa pueda ser perfectamente desarrollada desde Chile y en Chile. Y después viene la fabricación del magneto, digamos. Entonces, desde el punto de vista de estas alianzas, a veces no les gusta que lo digan, pero Toyota ha estado en Penco, Rolls-Royce ha estado en Penco. Las compañías automotrices de esa envergadura han estado relacionadas con el proyecto. Estados Unidos, Asia, o Japón específicamente, y Europa están muy interesados en este desarrollo. Nosotros estamos conectando permanentemente este proyecto de Penco con Bruselas. Hoy día estamos en Washington porque se está exponiendo nuestro proyecto allá. Entonces genera estas alianzas de ingeniería desde la ciencia, desde las autoridades que muestran a Chile, que muestran a nuestras comunas.
tenemos científicos de Birmingham, de Oxford, de Harvard, de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de Concepción, de la Católica, de la Chile, de todas las universidades, de Católica Ciencia de Concepción, de Andrés Bello, de todos lados de Bio Bio, porque Bio Bio es un hub de academia, y hemos logrado desarrollar de hecho, la cuna del proceso metalúrgico que hemos desarrollado se desarrolla en la Universidad de Concepción y se hace en conjunto con la Universidad de Toronto. Entonces, la cantidad de vínculos que se desarrollan para poder lograr articular en un proyecto como este son de manera significativa, digamos, son importantes. Y cuando tú miras el país, ¿falta más de esos trabajos en conjunto para desarrollar tecnologías, nuevas industrias? Yo veo a Chile bien enfocado. O sea, me gusta este Chile. El Chile del futuro va a ser el de los ejecutores de los proyectos y de los desarrolladores de los proyectos. Ahí se define Chile. Chile sin autopistas, Chile sin agua, Chile sin industria, un Chile que no va a progresar. ¿Y sobre qué va a progresar Chile? Donde tiene ventajas respecto de otros países. Y ahí, en el combate del cambio climático, si bien nosotros producimos el 0,3% del efecto en el mundo del CO2, sufrimos mucho más que eso en términos de los impactos, por las lluvias, por los incendios, etcétera. Pero sin embargo, la Tierra nos ha regalado la energía fotovoltaica, la energía eólica, los minerales críticos, la energía mareomotriz, la geotermia, etcétera. Hay que tener en consideración que los minerales están en alguna parte, que el viento no se da en todos lados, que la fotovoltaica no se da en todos lados. Entonces, si nosotros logramos diseñar un país que mira de verdad al 2050 y más allá, con un ordenamiento territorial, y le damos rienda suelta a nuestras capacidades de ingeniería, a nuestras capacidades de ejecución de proyectos, te aseguro que vamos a marcar un ejemplo por lejos en Sudamérica. Tenemos serias ventajas competitivas porque tenemos mucha disponibilidad de viento, porque tenemos mucha disponibilidad de fotovoltaica y porque tenemos mucha disponibilidad de los minerales que el mundo hoy necesita. Tomás, y como dice Nelson, que finalmente podemos impulsar claramente desde una empresa de ingeniería como RIQ, uno puede impulsar el desarrollo. ¿Cuánto influye la innovación dentro de la compañía para avanzar hacia adelante? ¿Cómo se trabaja la innovación? ¿Cómo se comparte la innovación? Además, en una compañía como la de ustedes, donde hay más de 2.000 colaboradores, ¿cómo se generan las instancias? Bueno, partimos generando un área de innovación, la cual cuesta, porque una empresa de ingeniería es bien ingeniera para sus cosas. Y la innovación viene a romper esquemas, viene a buscar alianzas, viene a buscar sinergias, viene a buscar ideas donde no están, viene a un poco, se necesita pensar fuera de la caja para poder innovar. En ese sentido se ha armado esta nueva área que ha estado impulsando el desarrollo de la inteligencia artificial, donde hemos estado probando, hemos estado ayudando a sistematizar, automatizar ciertas cosas, el procesamiento de datos principalmente. Es un desafío que tenemos. El cambio climático nos viene a imponer un gran desafío en cuanto a nivel de investigación de la ciencia, de cómo se está comportando el clima. El gran problema que tenemos nosotros, si es que hablamos de sostenibilidad, es la durabilidad. ¿Cuánto va a durar nuestra infraestructura? Estábamos hablando recientemente, Nelson comentaba la competitividad. Nuestra infraestructura son las venas y arterias por donde circula nuestra actividad productiva. O sea, tenemos que tener infraestructura resiliente, por muy trillado, por así decirlo, que está la resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tenemos nosotros, o la habilidad que tenemos, no solo para predecir o para adaptarnos a eventos adversos, sino que también para observarlos. Y para observarlos necesitamos estar procesando datos que hoy en día no se comportan como solían comportarse. Una ingeniería de un puente, usualmente y hoy en día, en base a las normas, se diseña mediante los periodos de retorno. Hoy en día se está viendo que los periodos de retorno ya no se comportan como antes. O sea, la crecida que venía cada 50 años ya no está viniendo cada 50 años. Entonces está afectando el nivel del mar, cómo está creciendo, está afectando nuestros bordes costeros y está afectándolos con socavación, que son a nivel mundial la mayor razón por la cual se caen los puentes es por la socavación. La socavación se genera no solo por el nivel del mar, sino por la intensidad de las lluvias. La isoterma se está elevando, eso significa que nieva más arriba. Todo lo que es más abajo, que antes era nieve, hoy día es agua, lluvia, crecida, aluviones. Todo eso un poco son los desafíos que tenemos hoy en día en cuanto a la necesidad de ponernos también a trabajar en investigar, en ver cómo predecir este clima que hoy en día ya no se comporta como antes. Hemos estado trabajando en eso. En cuanto a innovación, también ayudar a nuestros mismos
en cuanto a inspección técnica de obra, también hemos estado trabajando en la realidad aumentada, en el Puente Chacao, que estamos teniendo. El Puente Chacao es la obra pública más grande que se ha llevado a cabo en nuestro país, y a nivel latinoamericano va a ser el puente colgante más largo de Sudamérica. A nivel mundial va a ser el segundo más largo de más de un vano colgante. Entonces un desafío ingenieril a nivel mundial. Ahí tenemos construcciones a los 160 metros, elevaciones bien grandes, y lo que estamos haciendo hoy en día es cargar los planos de las enferraduras a un sistema en el cual vamos a terreno, nos apoyamos las inspecciones para poder ver interferencias, porque el nivel de enferraduras que se tienen en esos lotes de hormigonado son bastante grandes. No voy a hablar de cuantías porque se pierde un poco no sé qué es capaz de entender, pero para poder identificar la interferencia y que la armadura de este hormigón esté quedando bien, nos estamos apoyando mediante realidad virtual, por ejemplo. Ese tipo de innovaciones son las que estamos haciendo. Nelson, cuando uno mira los desafíos de Aclara hacia adelante, ¿dónde tienes puesto tus sueños? En caso específico de Chile, nosotros hoy día estamos en un proceso de tramitación ambiental. Estamos enfocados fundamentalmente en una tramitación técnica y que se apruebe lo antes posible. En todas estas cosas, en el litio, en el cobre es más largo plazo, pero en los minerales críticos hay una ventana de oportunidades para el mundo y evidentemente una ventana de oportunidades para nosotros de vuelta. Y nosotros tenemos que estar en operaciones a fines del 2027 e inicios del 2028. Entonces, la locura primero de obtener los permisos, después hacer todo lo que se refiere a la ingeniería, después la construcción, poner en marcha, contratar a esa gente, el desafío es gigantesco. Entonces yo me veo el 2028 en la mañana inaugurando esta planta. Para eso corremos hoy día, digamos, y tomar esta ventana para Penco, tomar esta ventana para Biobío, para Chile, porque si hacemos bien esto, hay más oportunidades para otros proyectos. Chile necesita volver a crecer al 4%. Chile hoy día necesita generar mano de obra. Este proyecto en particular, con una inversión media de $130 millones, es capaz de generar mucho empleo. Son del orden de 2.200 empleos entre directos e indirectos con este primer módulo. Entonces, yo me veo aportando a esa comunidad y pensando ya en un segundo módulo para seguir haciendo crecer a Biobío y a Chile. Y en el caso de ustedes, Tomás, con RIQ Ingeniería, esa mirada de futuro actual que tienen ustedes y los desafíos. Bueno, un poco me veo apoyando también aquí a Nelson y a Clara en la ejecución de esos proyectos, la ingeniería, capacitando a nuestros ingenieros para poder adelantarse a este tipo de cosas. Por ejemplo, yo no tenía en el radar esto de las tierras raras y la importancia de esta arcilla ionizada en cuanto al magneto y a la electromovilidad, los desafíos que nos imponen la necesidad de la transición hacia una energía más limpia. Estar capacitando y estar como empresa, como consultores, adelantándonos a poder entender la cadena de valor de estos procesos. También hoy en día se está hablando mucho de la captura del carbono y la utilización del carbono como emisiones. No solo dejar de emitir, sino que esas emisiones que hagamos podamos capturar ese carbono y que sea insumo para otras cosas. Estar a la altura de los desafíos que tenemos, poder capacitar a nuestros trabajadores, ir adelantándonos a lo que se viene y poder estar ahí para poder apoyar a toda la ejecución de estos proyectos. Bueno, con lo que hemos escuchado hoy, Aclara Resources y RIQ Ingeniería miran el futuro con acciones concretas hoy, con lo cual son parte del Club del Cambio. Nelson, Tomás, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias a ti. Gracias. Gusto conocerte. Un gusto también. Nos escuchamos en la siguiente. Chao, chao. El Club del Cambio. Empresas en movimiento.